Bien, agradecemos la presencia del señor ministro Pablo da Silveira, de los consejeros, el presidente del CODICEN, Robert Silva, de la consejera Dora Graziani, del consejero Juan Gavito Sóboli, de la compañera consejera Daisy Iglesias, de los consejeros salientes que ya han hecho uso de la palabra, a los directores generales, a los miembros del Consejo de Formación en Educación, especialmente a los amigos, a mi familia y a los compañeros de militancia de la Coordinadora de Sindicatos de la Educación. Especialmente a mis compañeros de militancia de FENAPES, organización que va a cumplir 60 años el año que viene, y no es por alarde, pero llevo 36 años militando en el sindicato y gran parte de mi formación que me permitirá, con mucho esfuerzo, estar a la altura de las responsabilidades que estamos asumiendo, tiene que ver con esos 36 años de estar en contacto con importantes dirigentes de la educación pública en nuestro país. Quiero saludar especialmente a Cecilia, a Lilians, a Gustavo, a Martín, y recordar en este momento a la compañera Adela Yadó, que con los 6, en el año 2003, en la ciudad de Trinidad, decidimos forjar una agrupación a los efectos de participar en la elección de la Asamblea Nacional Técnico Docente. Y por esas cosas de la vida resulta que fue la lista más votada y nos permitió iniciar una gestión en la Asamblea Nacional Técnico Docente y colaborar en la construcción del primer Congreso Nacional de Educación, maestro Julio Castro. Yo voy a leer, discúlpenme, pero tengo miedo, sino de que quiero decir las cosas con precisión, con mucho respeto institucional, pero también señalar nuestros puntos de vista. Dice José Pedro Varela en La Educación del Pueblo: el periodo más importante de la educación es el de la escuela primaria. En ella se adquieren los primeros conocimientos, los hábitos de observar, de comparar, de pensar, de razonar. Es el fundamento mismo de la educación, fundamento que, como toda base, si no es bueno, hace imposible el que sobre él se levante un edificio sólido y durable. Por eso, perdonen la referencia personal, pero yo quiero reconocer a mis maestras de la escuela número 1 de práctica Artigas de la ciudad de Minas. Pero antes de hablar de esas maestras, quiero hablar de mi primera maestra, doña Luisa Lupi de Morosoli, mi abuela, que fue egresada del Plan 1914, siendo prácticamente adolescente, para dar clases en primaria. Me enseñó a leer y a escribir, y grandes enseñanzas que no olvidaré. Mientras mis padres le decían que me iba a aburrir en la escuela, pero eso no pasó. Mis maestras de la escuela 1, Nelly Soma, Lidia Silveira, Nelda Hernández, Emilia Bonilla, Aura Piris y Marú Martínez. Si hoy estoy aquí, es gracias a su compromiso
con la educación pública. No puedo nombrar a todos los docentes de secundaria, de la universidad, pero sus aportes los sintetizo en el nombre del profesor Ricardo Vallarres, destituido por la dictadura, que fue restituido por la democracia como director del Instituto Eduardo Fabini, en el que trabajé hasta el día de ayer. Concurrí a la sala docente de mi instituto. Lo primero, entonces, es reconocer a los docentes, tan atacados actualmente, sin cuyo concurso no es posible resolver los problemas educativos. Estoy aquí para que su voz sea escuchada. En 1990, decía el doctor Alberto Pérez Pérez, en el punto final de su tesis sobre los entes de enseñanza, cito: en el texto constitucional vigente, son los entes autónomos dotados de la más vasta descentralización, de una autonomía que ha alcanzado el plano de medidas antes reservadas a la ley y un autogobierno tendencial en su mayoría y constitucionalmente consagrado en el caso de la Universidad de la República, y a la vez sometidos al menos intenso de los contralores, así como a la coordinación que ha de disponer la ley sin menoscabar su autonomía, su autogobierno y su descentralización. Por otra parte, expresaba el Congreso Julio Castro, que tuve el honor de presidir como parte de un equipo de 7 congresistas designados al efecto. Cito ahora la declaración del Congreso. Entendemos la educación como un hecho político y social que tanto tal nos involucra a todos, constituye un elemento liberador y emancipatorio siempre que se enmarque en un proyecto de profundización democrática y participativa que parta de nuestra realidad concreta y se oriente a formar sujetos libres, críticos, solidarios y comprometidos. Para eso proclamamos la autonomía como un principio rector de la educación pública a todos los niveles, como forma de preservarla de todo interés de carácter político partidario, religioso, económico, incluyendo a los organismos internacionales de crédito. La autonomía conlleva la consagración del cogobierno por parte de todos los actores involucrados, definiendo las políticas educativas con independencia del gobierno del momento, a través de mecanismos democráticos de participación. Por tanto, para garantizar la autonomía, las autoridades deben ser electivas, rechazando su designación por parte del Poder Ejecutivo. Con estas dos definiciones me ubicaré en la actividad que se inicia en este acto. Claro está que el ordenamiento legal vigente no se ajusta a los textos citados. El hecho de aceptar la candidatura para el cargo y participar posteriormente en el proceso electoral hace que deba acatar la normativa actual. Cuenten los señores consejeros y las señoras consejeras, con mi respeto personal y con lealtad institucional la que corresponde, sabiendo que bregaré para que en el futuro la normativa se ajuste a esos textos. Asumimos la responsabilidad en un momento en que la ANEP tiene en agenda una serie de temas de suma importancia a los cuales hemos llegado bastante tarde. No obstante, tenemos el deber de expresar la opinión sobre ellos. Respecto a la llamada transformación curricular, nos parece que se ha iniciado el proceso sin tener en cuenta la opinión de los principales actores,
lo que pone en duda desde el principio su éxito futuro. Creo que hay formas de corregir ese error, previstas en la legislación vigente. Me refiero a dos artículos de la Ley 18.437, uno de ellos modificado parcialmente por la Ley 19.889 o Ley de Urgente Consideración, el otro en plena vigencia. Ambos tienen que ver con la transformación curricular que se ha puesto en marcha. El artículo 45 sobre la convocatoria al Congreso Nacional de Educación y el 70 sobre las asambleas técnico-docentes. Si se pretende conocer la opinión de la ciudadanía, el Congreso es la herramienta idónea. Ya se ha realizado con éxito en 3 ocasiones. Si se pretende conocerlo, eso ya lo leí, ya se ha realizado con éxito en 3 ocasiones. La llamada Ley de Urgente Consideración solo modificó la obligatoriedad de su convocatoria, pero no su posible realización. No es justo sustituir un órgano consagrado legalmente por un grupo reducido de ciudadanos, cuya opinión puede ser muy respetable, pero no abarca la totalidad de los interesados en la temática. Por otra parte, el artículo 70, plenamente vigente, establece la consulta preceptiva de las asambleas técnico-docentes para las modificaciones de planes y programas. Dichas instancias no han sido convocadas. En la mayoría de los casos solo se han realizado asambleas de centro, pero se ha retaseado la actividad de las comisiones permanentes y no se ha convocado a la Asamblea Nacional. También nos consta que se han puesto trabas al funcionamiento de las propias mesas permanentes. Bregaremos desde el CODICEN para dotar a las ATD de presupuesto y condiciones que hagan viable su trabajo con todas las garantías. Nos preocupa que, habiendo modificaciones en marcha en todos los ámbitos de la ANEP, no se cumpla con el extremo previsto en el artículo 70, lo que hace que estas transformaciones tengan dudosa legalidad. Provengo de la ATD de secundaria y conozco la profundidad de sus debates y el aporte que realizan. La mayoría de las veces su material es dejado de lado por las autoridades. En una publicación del Instituto de Investigación Histórica de la Facultad de Humanidades, en 1969, decía Eugenio Petit Muñoz, refiriéndose a las viejas asambleas, artículo 40. Toda clase de sugestiones y de ideas pueden surgir de esas asambleas. Las realizadas hasta ahora han sido muy fecundas y otras nuevas pueden serlo más aún. Todo debe esperarse, en efecto, de las libres deliberaciones del profesorado y ya se hace sentir el deseo de que su convocatoria se haga de más en más frecuente. También es necesaria una amplia consulta a la CESEU a los efectos de avanzar en cualquier transformación que pueda tener éxito, ya que los sindicatos también han producido materiales importantes, en ocasiones a través de convenios con organismos académicos y con aportes desde el ámbito internacional. En el plano político se ha manejado la idea de un acuerdo interpartidario, sobre el que se habla desde hace mucho tiempo. Nosotros lo concebimos de una sola manera. Hay que ponerse de acuerdo sobre la mayor autonomía y alejar cualquier tentación de los partidos de incidir en la educación. Es la verdadera garantía para preservar la laicidad, entendida como la libertad y el derecho de los educandos de acceder a todas las fuentes de información y cultura. Es un deber del docente ponerlas a su alcance. Sobre las posibles transformaciones en la formación docente, consideraré especialmente las recomendaciones realizadas por la ATD del subsistema
y las posiciones expresadas por el sindicato que aglutina a los profesores y profesoras de los diferentes centros, lo que conduce a una universidad autónoma y cogobernada. Respecto a la política de concursos, estaremos trabajando para que se pueda planificar, para que cuente con el presupuesto adecuado y para que se respeten todas las garantías establecidas en el Estatuto. En las relaciones entre los sindicatos y el CODICEN, trabajaré para que sea habitual el intercambio y se terminen las acciones de persecución que muchas veces van por las vías de las direcciones generales u otros cuadros intermedios. La actividad sindical debe desarrollarse en el ámbito de la ANEP con la mayor de las libertades, amparada en la normativa nacional e internacional que refrenda nuestra legislación. También quiero expresar la preocupación por el permanente recorte del presupuesto de la educación pública. Ya el representante de la CCU en el CODICEN ha manifestado su rechazo, votando en contra del presupuesto y de la rendición de cuentas. Para nosotros está vigente el reclamo del piso del 6% del PBI para la educación pública, del que estamos cada vez más alejados. Eso ha provocado la reducción de grupos y cargos y, por lo tanto, pérdida de calidad de la educación, de ingresos de los docentes y, en muchos casos, el desempleo. Para nuestro trabajo, hemos elaborado con el equipo que está presente, el compañero Daniel De Vita, la compañera Fernanda Lanís, el compañero Gonzalo Irigoyen, y no está presente el compañero Walter Fernández, porque está en este momento aislado por el coronavirus. Con ese equipo hemos planificado un plan que incluye un contacto más estrecho con la realidad educativa del país, la presencia del consejero y sus asesores en los diferentes departamentos, el intercambio con los trabajadores docentes y no docentes, así como con los equipos de dirección de los centros. Planificamos también la realización de actividades académicas que permitan estudiar las problemáticas que abordamos. Eso se complementa con la vinculación periódica con las mesas permanentes de las asambleas técnico-docentes y las directivas de los sindicatos, así como con la propia CCU. Bueno, es evidente que tenemos importantes diferencias de enfoque con los consejeros designados por el Poder Ejecutivo, lo que es natural en un país democrático. Por otra parte, esas diferencias fueron explícitamente planteadas en la campaña electoral, por lo que no deben extrañar a nadie. El colectivo docente se expresó en las urnas y es nuestro deber responder a ese pronunciamiento democrático. Pero insisto una vez más allá de las discrepancias en las que seré frontal, pueden contar las consejeras y los consejeros con la honestidad intelectual, la disposición al diálogo y la lealtad institucional de quien habla. Yo espero que mi pasaje por el CODICEN no defraude las expectativas generadas en mis compañeros. Muchas gracias.